Coordinador Preciado, pues llegaron varias preguntas para usted, no todas realmente así como muy amables, ¿eh? No se preocupe, hombre, he estado acostumbrado. Pues no que nos vamos a hablar de tú, usted es el primero que me dice de... Bueno. A ver, no te preocupes, Octavio hombre. Rocha pregunta, ¿cómo va la reforma política? ¿Cuál van a presentar, la de Cordero o la del Pacto por México? Pues sí, a las dos. ¿Las dos? Claro, los legisladores tienen la facultad de presentar iniciativas, entonces ellos van a presentar la suya y el Pacto por México presenta la otra. Las juntamos en la comisión que tiene que dictaminar y ahí en lo que haya coincidencia lo sacamos y en lo que no, pues se vota y punto. Suena muy fácil, pero se ve como difícil por todo lo que se dicen entre medios y en Twitter y en todo, como los distintos grupos del PAN, ¿no? Lo que pasa es que la gente aquí se comunica a través de los periódicos, pero cuando hablamos en persona todo es más sencillo. El proceso legislativo es lo más fácil que hay. Todos que propongan, lo juntamos en una comisión que al final ahí va a caer todo, ahí lo revisamos, nos ponemos de acuerdo, lo que sí transite con mayoría lo sacamos y lo que no, pues se los devolvemos para un mejor momento. ¿Usted estaría a favor de la segunda vuelta o tú estás a favor de la segunda vuelta en elecciones? Sí, yo estoy a favor de la segunda vuelta electoral, estoy a favor de un Instituto Nacional de Elecciones, estoy a favor de la reelección de legisladores. ¿Por qué? Pues porque se te tienen que evaluar. Si fuiste un buen legislador y te quieres volver a postular, pues que la gente diga si lo hiciste bien o no lo hiciste mal. Y además creo que el hecho de que haya la reelección permite que el partido no te pueda obligar a determinadas votaciones porque la gente te las podría reclamar. En cambio así, pues el partido te pide que votes de determinada forma y si no lo haces, pues va a ser muy difícil que te vuelvan a postular de candidato. Sí. ¿Tú cuántas veces has tenido que votar cosas con las que no estás de acuerdo? Creo que una. ¿Una? Una vez. Voté en diciembre. Iba en alimentos y medicina, tuvimos un debate terrible y al final del día pues, se impuso la mayoría y dijeron, bueno, afortunadamente perdimos esa votación. Y hubo otra que a pesar de que en el fondo yo estaba de acuerdo que se había violado la ley, estaba en contra de que se votara a favor del desafuero de Andrés Manuel porque consideraba que lo que él estaba buscando era publicidad y el llevarlo a un proceso de desafuero, pues lo único que íbamos a hacer es convertirlo en una personalidad nacional que no era en ese entonces, ¿no? Entonces, ese fue mi debate, no tanto porque estuviera de acuerdo que hubiera violado la ley, sino porque realmente es lo que él buscaba, pues si él le sabe a este tema. Y entonces la votación se impuso de ir por el desafuero y tuve que votar a favor del desafuero de López Obrador. Lucía Chacón López pregunta, ¿es más importante pelear por el dinero o cómo ser una buena oposición? Así los ven. Yo nunca he peleado por dinero, ¿eh? Nunca. Yo prefiero perder que ese tema. El ser oposición en este tiempo tiene dos vertientes muy interesantes. La primera es qué hacer para hacer las grandes reformas del país. Y la segunda, qué hacer para decirle al gobierno que no en los temas que consideramos que no le hacen bien al país. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Y en un tiempo electoral, pues, ¿cómo mantener ese equilibrio? ¿Sabes? Hay que mantener ese equilibrio, pero sí se puede mantener. Mira, por ejemplo, hay gente que nos está diciendo, los que están con el Pacto por México, pues son pro gobierno. Ya, una fracción más del PRI, dicen. Y los que están los que no están a favor del Pacto por México son los panistas puros. Eso es una cosa como ver la vida entre negra y blanca. O sea, realmente hay una serie de matices en los que hay un punto en el que se mantiene un equilibrio. El Pacto por México ha servido para hacer grandes reformas. Está la laboral, está el tema educativo, el tema de telecomunicaciones. La ley de amparo. La ley de amparo, la ley de víctimas. O sea, sí, hemos logrado cosas. Y nos ha servido en tiempos electorales. Porque ahora cuando el gobierno trata de meter las manos en elecciones, el gobierno federal, porque los gobiernos estatales siguen siendo los mismos de siempre. El chango viejo no aprende maroma nueva. Y los mismos de siempre quiere decir que son como... Que usan los recursos del Estado para tratar de favorecer a sus candidatos, ¿no? Entonces tenemos gobiernos denunciados como Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, donde están utilizando los recursos del gobierno. ¿Y solo los gobiernos del PRI hacen eso por sus candidatos o ustedes lo han hecho en Guanajuato y Baja California, por ejemplo? No, porque pues ahí están revisándolo. Es decir, es muy claro, pues. De hecho, yo te iba a decir, me iba a salir así lo panista. Ojalá lo hicieran, pero no lo hacen, ¿no? Ahí tienes la elección pasada, donde el propio presidente de la República declara que él no metió las manos en la elección de Josefina. Entonces, ¿pero dices ojalá lo hicieran? Yo digo, ojalá lo hicieran pues, para estar en igualdad de condiciones, pero a los panistas... ¿Aunque sea ilegal? Digo, yo lo que me refiero es
que ojalá y por lo menos hubiera una participación más activa de nuestros funcionarios promoviendo al partido, no como lo hacen ellos, ¿no? Pero pues de alguna manera no lo hacen. Qué interesante. Islas Loya Jerónimo pregunta, ¿por qué han demostrado tanta corrupción y falta de interés en quienes votaron por ello? Pues no entiendo su pregunta en realidad. ¿Tú sí? Pues yo tampoco. Bueno, PPR Checo dice, ¿como partido en qué punto se encuentra en los calderonistas? ¿Corriente Nuevo o las tribus se adueñaron del partido? Y si hay alguien que pueda unificarlo. O sea, traduzco un poco, supongo. Lo que le decía de las tribus, ¿no? Parece que hay tribus dentro del PAN. Por un lado están los calderonistas, por otro están los maderistas, los yunquistas, ¿no? Ya salió este grupo que se llama Panistas por México, ¿no? De exgobernadores, etcétera, ¿no? Y si hay alguien que pueda unificarlo. O sea, ¿a qué tribu perteneces tú? Y si hay alguien que pueda unificarlo. Espero, que esa sea la pregunta, yo interpreto. Yo pertenezco al PAN hace más de 20 años. Y me gusta que me digan panista. Yo sí no tengo ningún apellido. Yo admiro a todos los liderazgos que mencionan, de Felipe, de Fox, de todos ellos. Y nunca me han puesto el apellido de ellos sobre el mío, ¿verdad? Entonces, y me parece muy mal gusto que empezamos a etiquetar a la gente. O sea, ¿no eres ni maderista? No, claro que no. ¿No? El presidente Madero te designó a ti. Por supuesto. Y respeto al presidente del partido. Y cuando sea otro presidente, voy a respetar al otro presidente. Sí. Yo tengo amistad con Madero y puedo decir que es mi amigo y que nos conocimos hace 10 años en la Diputación Federal y que compartimos un proyecto, ¿verdad? El proyecto de que le vaya bien al país. Eso es muy diferente a tener una pertenencia o ser propiedad de alguien. Eso yo así lo veo. ¿Qué le pasó al PAN? Pues eso, que se empezaron a etiquetar todo el mundo y entonces empezaron a separar. En lugar de decir todos somos panistas, tenemos un proyecto por el país, tenemos un proyecto por los ciudadanos y nuestras pequeñas diferencias que podamos tener, dejémoslas de lado para trabajar por esto que es verdaderamente importante. Jorge Luis, pequeñas. Yo las veo pequeñas. Sí, pequeñas. ¿Cuál sería lo grave? Pues no sé, pues hay broncas claramente entre, por ejemplo, Juan Ignacio Zavala, Javier Corral. Tú mismo has declarado públicamente que la forma y fondo de la manera en que Cordero salió no fue precisamente la adecuada. Pero ahí ¿dónde está el pleito? ¿Dónde está el pleito? ¿No lo ves? No, pues yo no estoy peleando con nadie. Me preguntaron cómo lo ves. Pues yo lo veo así, punto. Mira, aquí afortunadamente los pleitos son de tuiterazos y de tuiterazos nadie se muere, hombre. Edila Valentín te pregunta, si José Luis Preciado es tan perceptivo que ve que Michoacán está de la chingada, y lo puso entre comillas, una declaración tuya, que diga su propuesta para evitar esta situación en otros estados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propones? Te dice Edila Valentín. Pues, ¿qué proponemos? Que el gobierno diga la estrategia de seguridad que nos avisó desde el año que andaban en campaña, eso le dijimos. Pues la prevención, ¿no? ¿No dicen? Bueno, ellos sí, lanzaron la prevención. El problema de la prevención que lanzaron es que era mitigar el hambre en ciertas zonas para que la gente, al tener satisfecha su primera necesidad, que es comida, segunda, que es educación, tercera, que es refugio, y cuarta, que es seguridad, pues no se fueran a la delincuencia. El problema es que es el primer programa, lo utilizaron con fines electorales y echaron a perder todos los demás. Hablas de la cruzada por el hambre. Es exacto. Entonces, que era una copia mal hecha de Hambre Cero o del programa de Pronasol de Salinas. Pero aquí hay que utilizar más inteligencia que fuerza. No sé, la guerra contra la delincuencia organizada no se gana metiendo más policías en cada esquina ni más armas. Hay que checar el tema de gendarmería que no nos lo han mandado. Hay que checar el tema que no sabemos siquiera cuándo entra en ni siquiera lo sabemos, vigor, ¿no? Y por supuesto hay que una estrategia muy, muy agresiva en términos de desarrollo económico. Creo que eso puede de alguna manera mitigar el tema de seguridad, pero por lo pronto pues están haciendo lo mismo que se hizo en el sexenio pasado, sacar a los militares a la calle y tratar de poner cierto orden, porque efectivamente en Michoacán, que es una zona que conozco muy bien, no se podía ni pasar. Hablando de declaraciones polémicas, tú también hiciste una con respecto a policías comunitarios. Decías que habría que capacitarlos con el ejército y darles un estatus. ¿Sigues pensando lo mismo? Yo pienso lo que dice la Constitución. La Constitución en su artículo 2 y 4 dice que el país reconoce la integración pluricultural de sus ciudadanos y que en ciertas zonas ellos tienen la facultad de autogobernarse. Eso se refiere a pueblos indígenas.
Y como tienen la facultad de autogobernarse, pueden ¿Y armarse? armar sus propias policías. Sí. Claro, tienen un sustento constitucional. Tienen que armar sus propias policías comunitarias. Ahí es donde nace la salvedad legal, por eso no se los llevan a la cárcel, porque está señalado en la Constitución. Yo lo que decía es, ¿qué hace el gobierno frente a eso? Si un día sale y dice, oye, es ilegal porque las están armando y demás, y otro día dice, bueno, de alguna manera, pues es reconocido la cuestión que ahí están. ¿Qué hacemos con ellas? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, si les vamos a dar reconocimiento legal, porque así lo dice la Constitución, pues que se les capacite, se les prepare y formen parte de los cuerpos de seguridad. Si no les vamos a dar el reconocimiento constitucional que está ahí, entonces quitémosle las armas y metemos a la cárcel. Pero debe haber una definición del Estado. Lo que no podemos hacer es un día decir una cosa y otro día decir otra, como la chimotrufia, ¿no? Edita pregunta, pues ¿quién es? Tú. ¿De dónde salió? Digo, para empezar, ¿qué le responderías? ¿De dónde saliste? Yo soy de Coquimatlán. Ajá, Colima. Colima. Sí, significa el náhuatl, lugar donde se atrapan las palomas con la mano. Atrapan las manos. Sí, lo que pasa es que cuando llegas a cuerpos colegiados, siempre es uno o dos los que destacan. Imagínate una cámara con 500 diputados. Entonces la gente, pues dime el nombre de 5, pues te va a decir los nombres de los coordinadores. Cuando llegas al Senado es igual, son 128, son demasiados, ¿sí? Entonces siempre destacan uno o dos o los que ya tuvieron cargos anteriores. Entonces realmente, pues yo trabajo por el bien del país. Yo no aspiro ni a ser famoso, ni a que todo el mundo me conozca, ni a que nadie me pida autógrafos. Esas cosas para mí son totalmente fuera de lugar. Yo lo aspiro a hacer un buen trabajo y que el día de mañana que regrese a mi pueblo la gente me pregunte, oye, ¿qué hiciste por el país? Ah, mira, te hice una reforma energética, te hice una reforma en telecomunicaciones, te hice una reforma al Sistema Nacional de Salud, te hice una reforma educativa para elevar la educación de todos los muchachos, te hice una reforma en la que abrimos la inversión extranjera, todo lo que es, y te bajé el precio del celular y te di una mejor calidad y te traje tantas empresas distintas de televisión porque ya puede haber competencia y logramos regular el tema de minería, etcétera, etcétera. O sea, que la gente sepa que hicimos algo, no, pues fíjate que en los 6 años que estuve me hice famoso y ya todo el mundo me conoce. Eso es para los ególatras, no es para mí. Pablo Álvarez Guedea pregunta, ¿por qué aliarse con el PRD a pesar de sus grandes, enormes diferencias? Están apostando o publicitando una vuelta a los orígenes, a los valores, pero se ve lo contrario. ¿Qué buscan? Bueno, lo que pasa es que en algunos estados ha habido abusos muy importantes por parte de los gobiernos del PRI. Entonces, bueno, una forma de poder competir electoralmente es uniéndonos en un programa y decir qué es lo que vamos a hacer juntos, PAN y PRD, en esos estados para lograr un cambio en el estado. Eso no significa que compartamos la ideología o la doctrina, simple y sencillamente es un acuerdo para sacar un programa de trabajo, como se ha asignado en muchos, donde le vaya bien a la gente y de alguna manera le pongamos un alto a los abusos que se están cometiendo. Una última pregunta, Andrés Rendón 2013, te pregunta, ¿Gustavo Madero le da línea a sus incondicionales para que maniaten a los que no? ¿A ti te manda Madero? Te habla y te dice, pues haz tal cosa. Mira, déjame explicarte cómo se diseñan los grupos parlamentarios. Al grupo parlamentario quien lo debe coordinar es el presidente del partido. Así están nuestros estatutos. Sí, así está. Si él puede nombrar y quitar a los coordinadores. Él lo debe coordinar. Ah, okay. Si él fuera legislador, él sería el coordinador en automático. También así lo dice el estatuto. Pero como no es legislador, él tiene que poner un representante que traiga la voz del partido. El problema es cuando ese representante se empieza a sentir independiente y dice, bueno, pues yo ya no le hago caso ni al partido, ni al Consejo Nacional del PAN, ni a los panistas. Yo soy yo. Y yo digo aquí lo que se tiene que hacer. No somos una fracción independiente. Nuestro nombre es Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. O sea, como lo hizo Cordero, que ya presentaba iniciativas por su cuenta. No, etcétera, las puede presentar. El partido no te prohíbe nada de eso, pero tienes que coordinarte con el avisarle partido. Al otro, al menos, ¿no? Que ni le avisó. Lo que pasa es que, mira, nosotros cuando te registras para candidato, dices, voy a ser candidato del Partido Acción Nacional. Y firmas inclusive que vas a acatar estatutos y reglamentos. Y el partido presenta una plataforma política que dice ahí qué es lo que van a hacer sus legisladores una vez que lleguen. Lo que no puede pasar es que una vez que llegues desconozcas todo eso. Entonces... O sea, prácticamente me estás diciendo que sí entonces. O sea, si tú estás aquí para seguir el lineamiento del presidente de tu partido, pues sí. No, tienes que ser
medio de comunicación entre la dirigencia del partido, su comité nacional, su consejo El y los comité senadores. que no puede sesionar por falta de quórum, ¿no? Pues no sesionó ayer, pero han sesionado un montón de veces. Entonces, entonces tú tienes que ser el medio, el enlace entre los dos y llevar la voz. Oye, los senadores están pensando esto, el comité piensa esto y te conviertes en el equilibrio. Porque, por supuesto, los senadores también tienen su facultad de presentar iniciativas, propuestas, lo que ellos acordaron en sus campañas. Pues eso es, si no... Votantes a los cuales responder, ¿no? Claro, idealmente. Sí, no, además, pero entonces no es algo que sea en automático, de que te digan de un lado, oye, hay que hacer esto y todos digan, sí, señor, pues eso es en el otro partido, eso es allá en los tricolores, ¿no? Ah. Pero no en los del PAN. O sea, en el PAN hay mucho debate, mucha deliberación. Y cuando el partido hace una propuesta, también se debate. Y cuando los senadores hacen una propuesta, en el partido hay debate. Pero tú mismo me decías... Somos una misma cosa. Claro, tú me no lo puedes ver separado y decir, estos obedecen a esto, porque eso sería pues hasta denigrante para los senadores pensarlo de esa manera, ¿no? Sí, pero tú mismo me decías, por ejemplo, anteriormente que sí había esta disciplina. Te pregunto si la había o ya no la hay al interior del PAN, de que, por ejemplo, tú estuviste en contra del desafuero de López Obrador, en contra del IVA alimentos a medicina, sin embargo lo votaste porque así se decidió la fracción. Porque así funcionan las fracciones. Así funcionan. ¿En presente? Sí, en el presente se lleva un tema al debate en el grupo parlamentario, se debate, se argumenta. Todos votan juntos. Y al final se decide la forma que va a votar el grupo, ¿verdad? Salvo que sea una situación de objeción de conciencia, que sería algo así muy grave, la razón por la cual un senador no tendría que votar conforme lo decidió el grupo, pero se decide por mayoría. Y los acuerdos de la mayoría están sujetos a quienes no coincidan, ¿verdad? Salvo que haya un tema muy grave. Eso sigue pasando en el PAN. ¿Y va a seguir pasando bajo tu coordinación? Sigue pasando en todos los grupos parlamentarios. ¿Sí? ¿Y bajo tu coordinación en el PAN todos van a votar igual? En mi coordinación en el PAN va a haber mucho debate, mucha deliberación y vamos a respetar lo que digan las mayorías. Bueno, y a ver qué pasa. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.